Bueno, la clase de hoy, como les comentaba en el comunicado de Eva, vamos a empezar con el último tema de la primera mitad del curso, ¿no? De lo que va hasta el primer parcial, que es que sigue siendo conducción, pero pasamos a regímenes transitorios, ¿sí? Hasta ahora todos los casos que habíamos estudiado eran problemas estacionarios. Este, vimos, fuimos avanzando en dificultad, pero siempre manteniéndonos dentro de los problemas estacionarios, donde lo que hacíamos era, en funciones de las condiciones de borde de un problema, en un medio en general sólido, bueno, pero lo que es seguro es un medio quieto, donde solo hubiera transferencia de energía por conducción, y a partir de esas condiciones de borde determinábamos perfiles de temperatura y con los perfiles de temperatura este, podíamos calcular flujos de calor y terminamos definiendo resistencias térmicas, para varios casos diferentes, para varias geometrías en unidimensional, para superficies extendidas y finalmente para condiciones bidimensionales. Ahora lo que vamos a hacer es extender un poco más el estudio de conducción, introduciendo problemas transitorios o no estacionarios, problemas en los cuales la variable tiempo va a aparecer, ¿sí? Nos salimos del régimen estacionario en el que trabajábamos y entonces en estos problemas lo que vamos a tener es, que las soluciones van a ser, los mapas de temperaturas van a depender no solo de las coordenadas, que lo más general sería 3 coordenadas, sino que también va a depender del tiempo, ¿sí? Agregamos el problema este, de soluciones que dependan del tiempo. Y lo que vamos a ver en estas clases es, vamos a introducir algunos procedimientos y soluciones habituales para encontrar estas funciones de temperatura en función del tiempo. Y como ya saben, si tenemos la función temperatura, podemos tener las otras, este, los otros parámetros importantes del problema, que son flujos de calor, o en este caso, como es transitorio, no solo flujos de calor, de potencia calorífica, sino también de acumulación de energía, ¿no? Bueno, vamos a ver dos grandes problemas o clasificarlo en dos grandes tipos de problemas que van a ser, problemas, cuando la temperatura no dependa de la posición, o sea que la temperatura en el espacio sea aproximadamente uniforme, o sea válido aproximarla por algo uniforme, y entonces sea solamente una función del tiempo, y problemas donde sí que los efectos espaciales importen, y entonces sea como el caso general que escribí acá, y dependa de las coordenadas además del tiempo. Para empezar, vamos a trabajar la situación más simple, que es en la que solo depende del tiempo. Como situación general, acá en el esquema de la figura, como siempre tomado del libro, el libro Incropera, que es el que estamos usando, como un caso bien simple para arrancar a estudiar es, un cuerpo que estaba a una cierta temperatura TI, ¿sí? O sea, partimos de un caso simple, que sería que tenemos un cuerpo en un medio a T sub I. O sea, es lo que está marcado acá en el dibujo, que el cuerpo está a una temperatura T inicial, ¿sí? Bueno, acá lo que digo es que está en un medio a T inicial y está el suficiente tiempo. Supongamos que alcanzó el régimen estacionario, entonces, en cierto momento, o en ese momento que estamos estudiando, todo el cuerpo se encuentra
a esa temperatura T sub i. Entonces, y lo que hacemos es que en algún momento, en un cierto momento, en cierto instante que llamaremos tiempo igual cero, o sea, ahí empezamos a contar en nuestro problema, el cuerpo se sumerge en otro medio. En otro medio que va a estar a una temperatura T infinito distinta de T sub i, ¿sí? Entonces ahí lo que ocurre es que ese cuerpo que estaba todo a T sub i, ahora está en un medio que está a este, otra temperatura T infinito y va a empezar a intercambiar calor y va a empezar a cambiar sus temperaturas. Y eso define ya un problema transitorio, ¿no? Tenemos, este, tenemos que definir dos cosas, además toda la geometría y propiedades del cuerpo, además lo que va a terminar definiendo el problema van a ser la condición inicial, que es esto, todo el cuerpo se encuentra a T sub i, esto le vamos a llamar condición inicial, y las condiciones de borde que van a hacer que se sumerge en un medio que está a T infinito, ¿no? Esto van a ser las condiciones de borde. Hasta ahora en los problemas estacionarios no había que definir una condición inicial porque no era necesario, porque lo estábamos estudiando cuando ya alcanzara el régimen estacionario. Entonces el punto de partida no era de interés. Ahora, para un problema transitorio, sí, vamos a necesitar las dos cosas, además de las condiciones de borde, la condición inicial. Obviamente esas condiciones de borde no van a estar definidas solo por T infinito, ¿no? Lo que vamos a tener que también definir este, va a ser la temperatura del medio y cómo intercambia calor ese objeto con ese medio, ¿no? Entonces las condiciones de borde en realidad van a ser T infinito, es cierto, pero también algún coeficiente de intercambio, que en el ejemplo que estamos poniendo va a ser, podría ser, mm, por ejemplo, no siempre es necesariamente así, pero es muy común que el coeficiente ese sea el coeficiente de convección, ¿sí? Entonces, realmente la condición de borde define todo eso. Eso, además, vamos a necesitar la geometría y las propiedades del material, ¿no? Que es el, el dominio donde vamos a estar trabajando. Entonces, bien, acá lo que tenemos es, este, con esas dos cosas ya definidas, nos centramos en el objeto, ¿sí? Y lo que hacemos es plantear un, este, planteamos un balance de energía en ese problema. Como primer caso que vamos a estudiar va a ser, este, vamos a empezar, comenzamos con el caso más simple de los que mencionamos, que es, que es un problema donde se puede asumir que la temperatura de ese cuerpo no depende de los, de las coordenadas. O sea, el caso más simple es cuando podemos asumir que podemos asumir que tenemos en el cuerpo de estudio que tenemos temperatura uniforme.
uniforme. O sea, esto quiere decir, temperatura es solamente una función del tiempo. ¿Sí? En cada instante, en todo X y Z del cuerpo, la temperatura la podemos asumir homogénea, siempre el mismo valor. ¿Esto cuándo va a ser cierto? Bueno, va a depender de varias cosas, pero una idea simple que podemos mencionar es que si el material es buen conductor, este, eso va a ayudar, ¿no?, a que la temperatura sea uniforme. Si es mal conductor, si es un material con conductividades bajas, aislante, este, seguramente tengamos gradiente de temperatura. De todas formas, esto en un ratito vamos a profundizar un poco con esta idea, porque lo de bueno o malo conductor tiene que ser relativo a algo y va a ser relativo a cómo es la transferencia de calor entre ese cuerpo y los alrededores. ¿Sí? No siempre eh, un valor de conductividad va a ser siempre alto o siempre bajo. Va a depender también de la geometría y de cómo es el intercambio de calor con el ambiente. Eso volveremos sobre eso un poco más adelante, cuando nos acerquemos a considerar los efectos espaciales en el interior del cuerpo. Pero por ahora comenzamos con el caso más simple. En ese caso más simple, ¿cómo queda el balance de energía? Bueno, lo que está escrito ahí es que se está planteando un calor de convección hacia el exterior, ¿sí? Y eso va a ser, eh, si lo ponemos saliente, va a ser la variación, va a ser menos la variación de energía del cuerpo, ¿no? O sea, el balance de energía queda que menos C punto almacenado es igual a Q punto de convección, ¿no? Y esto lo podemos escribir como el menos C punto almacenado, bueno, puede ser la integral en todo el volumen, yéndonos a algo eh, muy general, de ρCp por la derivada, bueno, en realidad sería, por ejemplo, la derivada en el tiempo de la integral de ρCp por t, ¿no? Debe, en todo el volumen del objeto. Esto es como lo más general. Lo que pasa que es que esta temperatura no depende de la posición, entonces puede salir de la integral. Eh, y si asumimos, como estamos asumiendo que la temperatura es uniforme, ¿no? Acá estamos usando esto. Y además que ρ y Cp también son uniformes. Entonces, si todo es uniforme, o sea, tanto la temperatura, ya veremos en qué casos es aplicable eso, como las propiedades, o sea, es un medio que tiene propiedades más o menos siempre las mismas, o sea, que sea el mismo material, y entonces esa integral así de forma genérica no es otra cosa que eh, ρ por Cp por temperatura por volumen. ¿Ah? Entonces me queda menos este, ρ por Cp por volumen por la derivada de la temperatura respecto del tiempo, ¿no? Que estas, si también, si ρ y Cp son uniformes, o sea, asumimos que además de uniformes van a depender poco con la temperatura, porque las propiedades, por estar toda la misma temperatura, ser el mismo material, bueno, deberían ser uniformes. Pero a veces las propiedades dependen un poco de la temperatura, esto ustedes ya lo saben, el Cp en el agua, ustedes tienen una tabla de Cp distintos, densidades distintas, y lo mismo para otros materiales. Bueno, acá estamos asumiendo que esa dependencia es poca y que podemos asumir valores constantes de ρ y Cp en todo el proceso de transitorio. Entonces, solo me queda, lo que queda derivando en el tiempo es la temperatura. Es lo que estamos asumiendo que es lo único que va a estar variando en el problema. Y eso tiene que ser igual al calor de convección, ¿no? Que va a ser H por área por temperatura. Claro, esto también, si nos vamos a la definición, sería la integral de H por temperatura en la superficie
en distintos puntos, X y Z de la superficie, menos la temperatura en infinito, esto integrado en un diferencial área, esto integrado en el borde del volumen, ¿no? Pero acá de nuevo, si esta T es superficial, si la temperatura solo depende del tiempo, bueno, acá debería haber puesto también la variable tiempo. ¿Ahí es derivada total en todo momento, siempre, o es derivada local? Eh, Como estamos en un sólido quieto, no importa. Es derivada total, que al final es la misma que la local. Entonces, por eso no estoy siendo muy cuidadoso con los símbolos. ¿Sí? Sí, sí, ok. Una pregunta. Cuando empezaste el cálculo, ¿asumiste que toda la energía almacenada es igual al calor de convección? O sea que en realidad va a llegar al equilibrio, ¿no? Eh, ¿Cómo va a llegar al equilibrio? Estoy diciendo que la variación de energía es porque está perdiendo calor por Ah, convección. claro, claro, ya entendí, porque no había visto el punto, claro. Sí, Claro, no es la variación, es cómo está variando la energía que estás almacenando. Y como está perdiendo calor, este E punto no va a ser cero y mientras no sea cero, va a estar cambiando su temperatura y todavía no va a estar en régimen. gracias. Bien, acá de nuevo, usando que la temperatura es uniforme, la temperatura superficial también va a ser T de T, ¿sí? O sea, estamos diciendo que el cuerpo que estamos mirando es este, ¿no? Estamos diciendo que en todos los puntos la temperatura vale siempre lo mismo, bueno, en particular en los puntos acá T superficial también, es la misma temperatura del cuerpo, y por eso esto me va a quedar T de T. Y como estoy integrando en la superficie, todo eso es uniforme en donde estoy integrando, porque solo depende del tiempo y al igual que cuando lo hice en el volumen, voy a sacar toda la integral y me va a quedar el área. Y en definitiva ahí sí que queda una ecuación un poco más simple y es menos ρ por Cp por volumen por la derivada de temperatura en el tiempo va a ser igual a H por área por esa misma temperatura menos T infinito. ¿Sí? Donde el área, el volumen, ¿qué es? El volumen es el volumen del cuerpo, volumen del sólido o del material el sólido en cuestión, y el área es el área de transferencia, ¿no? Entre ese, entre ese sólido y el medio. Acá estoy planteando, al poner H y todo, y hablar de sólido, estoy planteando siempre un problema que es un cuerpo sólido que se lo pasa de un medio a el que sea a un medio donde hay un fluido alrededor con un coeficiente de convección H. Estas cosas, este, este es un caso particular de problema transitorio, pero que igual representa bastante bien muchas situaciones, ¿no? Eso podría no ser contra lo que intercambie calor no tiene por qué ser un fluido y un coeficiente de convección. Mientras haya esto que estamos escribiendo como H por A, si lo pudiéramos escribir como T de T menos T infinito sobre una resistencia térmica, ya sea porque hay un H o porque hay otra cosa, un medio, unas resistencias térmicas y de conducción y alguna otra cosa, bueno, también podría seguir valiendo, ¿no? Entonces, Este, esta ecuación, lo que tenemos acá entonces es una ecuación diferencial que va a gobernar el problema. Para resolver esta ecuación diferencial y tener t de t, lo que necesitamos es, como ya dijimos, para resolver esto, y tener
T de T, ¿qué necesitamos? Necesitamos, eh, vamos a necesitar los parámetros del problema, parámetros geométricos y propiedades físicas del cuerpo, ¿sí? Y eso que me va, esto, ¿en qué viene resumido? En, bueno, un coeficiente de una densidad, un C sub P, un volumen y un área de intercambio. Vamos a necesitar también condición inicial. Y esto es lo que llamaríamos nuevo, que va a ser en este caso, bueno, le podríamos llamar, por ejemplo, T sub I. Es lo que le venimos llamando en el problema que habíamos planteado. Y finalmente, condiciones de borde, ¿no? Esto no es nuevo, esto siempre estuvo en los problemas que hemos estudiado, que son, este, que sería T infinito y en este caso el coeficiente de convección. Bueno, entonces vamos a resolverlo y obviamente dejar una solución paramétrica con todos estos valores que estoy poniendo acá. Para resolver la ecuación diferencial vamos a hacer un cambio de variable que es muy parecido al que usamos antes también, con la temperatura. No es lo mismo, pero porque no llegamos a dimensionalizar, pero podemos plantear cambio de variable tita igual simplemente temperatura, o sea, tita como función del tiempo va a ser la temperatura del cuerpo menos T infinito. Y con este cambio de variable la ecuación diferencial, si se fijan, va a quedar menos ρ por Cp por volumen por la derivada de tita respecto del tiempo. Las derivadas son iguales. Y del otro lado me queda h por a por tita, ¿sí? Entonces esto también lo podemos reescribir como este, derivada de tita respecto de tiempo igual a menos h por a sobre rho Cp volumen por tita, ¿sí? Y ahí tita, la solución de esto es la exponencial, ¿no? O sea, la derivada es la misma función por una constante. Entonces, la solución de eso es tita, va a ser una constante cualquiera por la exponencial e a la menos ha por rho Cp volumen por tiempo. Y para resolver esto necesitamos justamente las condiciones de borde y las condiciones iniciales. En el cambio de variables, si volvemos acá, la condición inicial va a ser, condición inicial va a ser titas de tiempo cero igual a t de 0 menos t infinito, que es t sub i menos t infinito, ¿sí? Y esto le vamos a llamar tita sub i también. Y la condición de borde, en realidad no la vamos la condición de borde no aparece en la solución. Con la condición inicial ya podemos determinar el C. La condición de borde está dada en la propia ecuación diferencial, en que las pérdidas de calor de ese cuerpo las estamos escribiendo en función de ese T infinito y ese H. Entonces, con la condición inicial, ahí podemos escribir que evaluamos en cero, ¿no? Aplicamos la condición inicial y me queda que tita de 0 es igual a, que ya estamos llamando tita sub i, y eso es igual a la constante C por E a la 0, que es 1, ¿no? E a la menos HA sobre 2CP volumen por C. O sea, todo esto igual a 1. Conclusión, la constante la constante que aparece es justamente
tita sub i. O sea, como conclusión, tita de tiempo es tita sub i por E a la menos H por A sobre rho CP volumen por tiempo. ¿Sí? Si deshacemos el cambio de variable, vamos a llegar entonces a que temperatura en función del tiempo es T infinito, estoy pasando sumando acá T infinito a tita de T, más tita sub i era T inicial menos T infinito por E a la menos H por A sobre rho CP volumen por tiempo. Y ahí tenemos la solución de este problema, en el cual tenemos varias hipótesis, ¿no? Tenemos que las propiedades no dependen ni del tiempo ni de la temperatura, que la temperatura es uniforme en todo el cuerpo, que el coeficiente de convección H es siempre el mismo, o sea, acá lo usé como una constante, o sea que lo que estoy diciendo es que el coeficiente de convección en todo el proceso transitorio vale siempre el mismo valor, y por eso pudimos hacer esa integral más simple. También T infinito lo estamos tomando como una constante, entonces lo que está pasando en este problema es que el medio ese donde sumergimos el cuerpo no cambia su temperatura. O sea, el calor que le estás entregando al medio no es lo suficientemente grande para modificar a ese medio. O sea, que tiene que ser un medio relativamente grande comparado con el cuerpo nuevo que se colocó ahí. Bien, bajo todas esas hipótesis, esta solución es válida, y esa solución, si la graficamos, ¿qué forma va a tener? O sea, vas a tener una exponencial negativa que está multiplicada por un factor que va cambiando a su vez, así que te va a quedar una gráfica decreciente. Bueno, decreciente sí, depende de los valores, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. Sí, pero hacemos los dos casos. Los valores que necesitamos son un valor de t inicial, suponemos que el tiempo no lo suponemos, más o menos lo habíamos impuesto en la solución, estamos empezando en cero, vale t inicial en cero. Si t infinito es menor que t inicial, ahí sí, lo que tenemos es este es este, es una exponencial negativa que empieza en t inicial y baja y tiende en la asíntota, este, tiende a ese t infinito, ¿no? Que eso es básicamente eh, muy fácil de explicar. Que el cuerpo lo tomamos una T inicial más caliente que T infinito, lo sumergimos en T infinito y después que pase mucho tiempo va a alcanzar la temperatura T infinito, ¿no? Y el cambio de curvatura de curvatura no, de pendiente, de la velocidad de enfriamiento, lo que estamos viendo es que disminuye, ¿no? ¿A qué se debe esa disminución? ¿Por qué acá la velocidad de enfriamiento es algo de esta forma? Y por acá ya es bastante más bajo. ¿no es porque la diferencia de temperatura entre el cuerpo nuestro y el ambiente es menor? Es exactamente eso. Lo que está pasando es que al ir acercándose la temperatura de la superficie, que es la del cuerpo, el Q punto va bajando, ¿no? Recuerden que la situación era un cuerpo que está a T de T y pierde un calor de convección contra un T infinito. Ese calor de convección no es otra cosa que H por T de T menos T infinito, ¿no? H por área. Este delta T está bajando. Inicialmente es cuando más delta T tenemos. Entonces inicialmente es cuando el Q punto es el más grande.
a medida que pase el tiempo, vamos a tener delta T cada vez más chico y por lo tanto Q punto cada vez más chicos y por lo tanto derivadas de temperatura en el tiempo cada vez más chicas. O sea, ese enfriamiento empieza a cierta velocidad, derivada de temperatura en el tiempo con cierto valor, pero a medida que se enfría, el potencial de pérdida de calor, que es la diferencia de temperatura entre ese cuerpo y el ambiente, se va achicando y al achicarse, ese potencial de intercambio está perdiendo cada vez menos calor, ¿no? Y por eso se da ese cambio de pendiente que tiende a pendiente cero, ¿no? Se va acercando al equilibrio y cuando llegue al equilibrio ya no va a cambiar la temperatura, ¿no? El compañero decía que se enfriaba y yo decía que bueno, eso en realidad de, eh, depende de la situación inicial, ¿no? Todo esto que dibujo, que la solución también es válida. En ningún momento dije, capaz que lo dije, pero no era necesario asumir si T inicial estaba por encima o por debajo de T infinito. Si estuviera por debajo, el problema es el mismo. Este, lo que va a ocurrir es que este número de acá es negativo, ¿no? Entonces, la función va creciendo hasta llegar a T infinito, pero también con la misma forma, con pendiente, con velocidad en este caso de calentamiento, velocidad de calentamiento cada vez más chico por la misma razón, porque se van pareciendo las dos temperaturas y por lo tanto ahora el calor que recibe el cuerpo, acá en este ejemplito sería un cuerpo que está recibiendo Q punto positivo porque el T infinito es mayor que el T inicial, o mayor que T en general, este, podríamos decir mayor o igual, aunque matemáticamente nunca alcanza el valor. Y entonces se calienta, pero de nuevo, el Q punto de convección es proporcional a esa diferencia de temperatura. Y al cuerpo ir calentándose, esa diferencia de temperatura va bajando y la velocidad de calentamiento también va disminuyendo. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Bien, bueno, acá dibujé una exponencial negativa, podría tener otra forma, ¿no? O sea, con más o menos la misma forma podría ser algo que se caliente mucho más rápido, como acá, o que incluso demore mucho más en calentarse. Y eso, qué forma termina teniendo va a depender de qué cosa, de qué numerito de la solución. Del H puede ser. no. O sea, va a ser todo lo que esté a la exponencial, ¿no? O Todo lo sea, que el esté en la H, el exponencial. A. Ahí va. De todo este numerito. A esto le vamos a llamar 1 sobre tau, ¿sí? O sea, tau es ρ por Cp por volumen dividido H por A. De ese cociente va a depender qué forma toma esta curva, ¿no? De la combinación de todos los parámetros y combinados de esa forma. A mayor tau, o a mayor tau tenemos que es más lento el calentamiento o el enfriamiento, ¿no? O sea, estas curvas que dibujé, el tau aumenta hacia abajo, porque el tau, o sea, el inverso es el que multiplica el tiempo. Entonces, el- eh, que el número que multiplique sea más chiquito es que hace que la forma de la curva sea esa. Físicamente, el significado que le damos al tau es de qué unidades tiene. Tiene unidades de segundo, ¿no? Bueno, de segundo de tiempo, de las unidades de tiempo que quiera. Es, entonces, es un tiempo característico del problema. Característico. Es el tiempo que le lleva a alcanzar, haber enfriado
67% de lo que de lo que va a cambiar su temperatura. O sea, si TI está si el delta T que va a transcurrir es este, o sea, este es todo el delta T que puede cambiar el cuerpo. Entonces, 67%, que es cuando todo esto valga 1, ¿no? Es E a la menos 1, este, y E a la menos 1 es más o menos eso. Entonces, ese 2/3 más o menos me indica, si lo miramos acá, es este tiempo. Entonces, a más grande tau, si esta es la curva 1, este es el tau sub 1. Si esta es la curva 3, este es el tau sub 3. ¿Sí? O sea, esa cuenta que hacen ahí, ρ Cp volumen dividido H por A, les da el tiempo, les da un tiempo característico del problema, que ya es una idea de cuánto demora eso en calentarse, ¿no? Eh, cuando, cuando tienen un cuerpo de estos que lo cambian de medio, va a ir desde TI hasta T infinito. Para llegar a T infinito, matemáticamente necesita tiempo infinito, ¿no? Para recorrer 2/3 de ese cambio de temperatura necesita un tiempo tau, que tau va a depender de esa forma, ¿no? Que si lo miran físicamente, ¿qué pasa? Arriba del tau está el ρ por el Cp por el volumen. Eso es como toda la inercia térmica de ese material, ¿no? O sea, es la masa por el C sub P. Es cuánta energía hay que darle a ese cuerpo para que cambie un grado de temperatura. Bueno, cuanto más grande sea eso, el tau debería crecer, ¿no? Si se necesita darle mucha energía para cambiar su temperatura, probablemente necesitemos tiempos altos, o más altos que en otros casos. Pero en definitiva va a terminar, vamos a poder terminar calculando si eso lo comparamos con la capacidad de transferencia de calor que haya en esa situación, ¿no? El H por A es eso. El H por A es, en función de las temperaturas del problema, cuánto calor realmente voy a estar perdiendo o ganando, ¿no? Cuánto calor voy a estar intercambiando con ese medio. Entonces, la relación de qué tan difícil es cambiarle la temperatura con qué tanto calor va a intercambiar el cuerpo, me da el tiempo que le va a costar, este, eh, el tiempo que le va a costar cambiar su temperatura en el problema, ¿no? Y en el rango de temperaturas que interese, que es desde la inicial hasta la final. ¿Sí? Entonces, si está todo igual y cambiamos el coeficiente de convección, bueno, a coeficiente de convección más grandes, el tau es más chico. Y lo que eso significa que es que vamos a necesitar menos tiempo para cambiar su temperatura. ¿Por qué? Porque la transferencia es mejor que si ese H fuera chico, ¿no? Si aumentamos el H, se va a calentar o enfriar más rápido. Por eso está el H dividiendo. Si el cuerpo tiene más C sub P, va a llevar más tiempo. Con todo lo otro igual, va a llevar más tiempo. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a analizar ahora un poco es cuándo es válido hacer usar este resultado, ¿no? Que va a ser válido cuando todas las hipótesis que mencionábamos sean ciertas. En particular, este, una hipótesis que hay que analizar con cuidado es eh, la de que la temperatura en el cuerpo sea uniforme, ¿no? Esa hipótesis simplificó muchísimo el análisis, porque tuvimos un problema de una sola variable que es el tiempo. Este, entonces, lo que vamos a ver ahora es la validez. La validez
asumir temperatura uniforme. Para analizar eso, lo que vamos a plantear es, vamos a considerar un caso que ya conocen bastante bien. Consideramos el caso del muro plano y estacionario. Y lo que vamos a comparar es, y en este problema lo que vamos a comparamos los gradientes de temperatura en el sólido o en el cuerpo, los gradientes de temperatura en el cuerpo en comparación con las temperaturas del problema, ¿sí? A ver qué estoy queriendo decir. Nosotros, para decir si dentro del sólido, cuerpo, tenemos temperatura uniforme, lo que tenemos que ver es si las variaciones que hay en ese cuerpo son pequeñas o son grandes, ¿no? Y para decir que algo es pequeño o es grande, hay que compararlo relativo a algo, ¿no? Nunca vamos a decir, bueno, hay un grado entre la temperatura máxima y mínima del cuerpo hay un grado, eso es poco. No, no hay manera de saber si es poco, dependerá mucho del problema. Para saber si es poco o es mucho, lo que vamos a hacer es compararlo con el rango de temperaturas en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces, en el problema del muro plano, este, la diferencia de temperaturas en este problema, la diferencia de temperaturas más grande que hay dentro del sólido es la que hay entre 0 y L, ¿no? O sea, entre TS1 y TS2, según lo que le llamamos acá. ¿Y el rango de temperaturas, cuál les parece que sería en este problema? O sea, el problema que está planteado acá es decir, para algún valor de TC1, en el 0, este, está fijo TC1, por ejemplo, si se fijan es como varios casos distintos con un mismo TC1, y un T infinito y un H, ¿no? Y eso genera, para distintas condiciones de coeficiente de convección, conductividad, ancho del muro, genera una temperatura de superficie 2, ¿sí? Entonces, la máxima diferencia de temperaturas que hay en el muro es TS1 menos TS2. Si TS1 menos TS2 es pequeño, entonces ahí es que podemos decir que este, podemos decir que la temperatura en el cuerpo es uniforme. ¿Se entiende? Pero entonces la pregunta es, cómo digo, cómo sé si es pequeño? ¿Sí?
¿Qué les parece? ¿Con qué lo podemos comparar? O sea, hay que compararlo con algo, eso es lo que estoy diciendo. No podemos decir que un delta T es grande o chico. Es grande o chico si lo comparamos con algo. ¿Y lo puedes comparar con la diferencia entre TS1 y T infinito? Perfecto. Eso es lo que tenemos en este problema, ¿no? Este, el rango de temperatura del problema es TS1, y desde TS1 es lo más caliente, T infinito es lo más frío. Entonces, tendríamos que mirar, o sea, nuestra referencia en el problema puede ser TS1 menos T infinito, ¿sí? Entonces, si TS1 menos TS2 es mucho menor que TS1 menos T infinito, ahí sí, este, ahí es cuando podemos decir que es chico. Bueno, y si estamos en el problema estacionario, que es un problema simple que ya conocen, este, ¿cómo hacemos para comparar esos dos valores? O sea, estamos diciendo, está fijo, T infinito y Simplemente va a ser un número. Y ahora va a depender del tiempo. está, pero pensemos, antes de pasar a qué pasa cuando cambia el tiempo, quedémonos en el problema estacionario para sacar la variable tiempo de juego y ver solo en función de los parámetros del problema. O sea, los parámetros del problema son cómo es el muro, qué conductividad tiene, qué coeficiente de convección hay. En función de todas esas cosas, ¿cómo podemos llegar a una comparación de estos dos delta T? O sea, si está estacionario, ¿qué pasa? Este, si yo digo, estoy dejando, a ver, TS1 y T infinito, los dejamos fijos como para, eh, son ciertos valores que no importan, y la pregunta es, ¿cuánto vale TS2? Y si es parecido a TC1 o no, ¿no? ¿Cómo, en ese problema estacionario, cómo llegaríamos a ver cuánto vale TS2? Nadie sabe cómo calcular TS2. O sea, lo deberías calcular por la resistencia de la pared y el convección, ¿no? Ahí va, nosotros tenemos TS1, una resistencia de conducción, un TS2 y una resistencia de convección. Y T infinito. Entonces, cómo sean estas dos entre sí, me va a definir dónde está TS2, ¿no? Si la resistencia de convección es muy grande, entonces TS2 se parece mucho más a TC1. Si la grande es resistencia de conducción, entonces TS2 se parece más a T infinito, ¿sí? O sea, con este esquema, si está estacionario, tenemos este esquema, un mismo calor, un mismo Q punto, y lo que pasa es que TS1 menos TS2 dividido resistencia de conducción es igual a TS1 menos T infinito dividido la suma de las dos resistencias. Conducción más resistencia de convección. Entonces, entonces, nos queda que TS1 menos TS2
es este, vamos a poner solo la de convección. TS2 menos T infinito sobre la de convección. TS1 menos TS2 dividido TS2 menos T infinito va a ser la relación de las dos resistencias, ¿no? Resistencia de conducción sobre la resistencia de convección. Entonces, si este numerito es pequeño, si este es pequeño, es cuando decimos para decir T uniforme, T del cuerpo uniforme, ese es el que tiene que ser chico, ¿no? Yo hoy estaba comparando con, acá poniendo TS1, ¿no? Pero es lo mismo. Si TS1 menos TS2 es mucho menor que TS1 menos T infinito, también es mucho menor que TS2 menos T infinito, ¿no? O sea, es que la diferencia de temperaturas grandes se da entre estos dos y no entre estos dos, ¿sí? Entonces, para que sea chico y nos independizamos de las temperaturas, eso es que este, esto es que resistencia de conducción sobre resistencia de convección sea chico. Y ese número es, en este problema que estábamos planteando, ¿cuánto vale? La resistencia de conducción es, en el problema del muro plano, era este, L sobre K por A, ¿no? Y la de convección era 1 sobre H por A. Y esto me da, se van las áreas y me queda H por L sobre K, ¿sí? Y esto le vamos a llamar número de Biot, que es un número dimensional, que lo que está comparando es las resistencias térmicas en el cuerpo con la resistencia térmica desde la superficie del cuerpo al medio, ¿no? Y a esa resistencia le vamos a llamar interna y externa. O sea, el cuerpo es el dominio del problema que estamos estudiando, lo otro es una condición de borde, entonces la resistencia de conducción es lo que llamamos resistencia interna, y la resistencia, en este caso de convección, o desde la superficie hasta el medio, esté definida como esté definida, le estamos llamando resistencia externa. Si la resistencia interna es mucho menor que la otra, entonces los gradientes de temperatura no se van a dar dentro del cuerpo, y se van a dar entre la superficie, los más importantes, se van a dar entre la superficie y ese ambiente, ¿sí? Entonces es en esos casos en los cuales vamos a poder asumir temperatura uniforme en el cuerpo, y eso es decir, este, eso es decir, le vamos a llamar a esos problemas de resistencia interna despreciable, ¿sí? Este número de Biot es un número dimensional que compara la resistencia interna con la resistencia externa, ¿sí? Cuando vamos a tomar como criterio general este, que si el Biot es menor que 0,1, entonces podemos decir que el problema es de resistencia interna despreciable
o sea, la temperatura del cuerpo es aproximadamente uniforme. ¿Sí? Ese 0,1 es un poco arbitrario, pero bueno, estamos diciendo que los gradientes de temperatura entre el cuerpo y el ambiente son un orden de magnitud más grande, por lo menos un orden de magnitud más grande que los gradientes que hay adentro del cuerpo, ¿sí? O sea, hay un 10%, si fuera estacionario, ¿no? Después en el transitorio es aproximadamente eso. Pero en el estacionario y en el muro plano, lo que estamos diciendo es que si es menor que 0,1, entonces el delta T dentro del cuerpo es 10 veces, por lo menos 10 veces más chico que el delta T que hay entre el cuerpo y el ambiente. Y con ese 10 veces nos vamos a quedar conformes para decir que el problema lo podemos aproximar a problema con temperatura uniforme dentro del cuerpo y sacarnos de encima los efectos espaciales, y aplicar los resultados que vimos en el comienzo de la clase, ¿no? Que, por ejemplo, en un transitorio, la temperatura depende del tiempo de la forma que hallamos en la vez anterior. Acá en el dibujo que hay, lo que muestra sería cómo en un problema transitorio se darían las distintas situaciones, ¿no? Pensando siempre en el muro plano, por ejemplo, un muro ahí que ahora tiene ancho 2L y que del muro tiene una condición inicial a una temperatura TI y por fuera del muro hay un coeficiente de convección y una T infinito. En este ejemplo, más fría que el muro inicialmente. Entonces, para distintos números de Biot, la evolución de eso va a ser distinta. Si el Biot es bastante menor que 1, que es el primer caso, ¿qué va a pasar? Van a haber ciertos gradientes de temperatura, ¿no? Adentro del muro. Pueden haber. Lo que tenemos es que acá, si se fijan, hay un gradiente. Pero ese gradiente, comparado con la diferencia de temperaturas que hay entre la superficie y T infinito, es muy pequeño. ¿Sí? En un caso que el Biot es aproximadamente 1, ¿qué pasa? Después de que se enfríe un poco, obviamente se enfría, acá no lo dije, ¿no? Pero en el centro va a estar un poco más caliente que en el borde. Se enfrían los bordes y que los bordes se enfríen hace que se enfríe el centro. Entonces los perfiles de temperatura después de unos tiempos son menores, son de esa forma. Si estamos en el caso que la temperatura depende de que el biot es parecido a 1, o sea, las resistencias internas y externas son similares, lo que vamos a tener es que los perfiles de temperatura, que también tienen las temperaturas máximas en el centro, las diferencias de temperaturas que haya entre el centro y el borde, las diferencias máximas de temperatura van a ser parecidas a las diferencias de temperatura que haya que haya entre el borde y el infinito, porque si las resistencias internas y externas son parecidas, todos los delta T van a ser parecidos, ¿sí? Y esto, instante a instante sería igual, ¿no? El tiempo va evolucionando, esto es T inicial, esto es un tiempo posterior, y este es otro tiempo posterior, ¿no? Pero en todo momento lo que pasa es que esos gradientes de temperatura que hay, esas diferencias máximas de temperatura, son comparables a las diferencias que hay con el borde. ¿Ah? En un caso como este, al decir que esta temperatura es uniforme, es una locura, ¿sí? Y si nos vamos a biot muy grandes, lo que pasa es que la del borde rápidamente se empieza a parecer mucho al T infinito, ¿no? Si la transferencia por fuera es mucho mejor que la transferencia de calor dentro del cuerpo, ¿qué pasa? El borde se enfría rápidamente, pero el centro no se entera, y ahí demora en enfriarse, y ahí lo que tenemos es que
las diferencias de temperatura que hayan dentro del cuerpo van a ser bastante más grandes que las diferencias de temperatura que hayan entre la superficie y el ambiente, ¿sí? Y ahí es que extendemos un poco la idea del estacionario para comparar resistencias internas y lo miramos con ese numerito de Biot, miramos si va a ser razonable. Y ese numerito depende de los parámetros del problema, ¿no? No depende depende de cómo sea el sólido y el ambiente y el coeficiente de convección que haya en el ambiente. No depende de temperaturas. ¿Ah? Pero mirando eso ya vamos a tener una idea antes de hacer ningún cálculo, de saber en qué tipo de problema nos podemos ubicar. Si es un problema en el que la temperatura la vamos a poder tratar como una variable solo del tiempo, que para eso va a ser cuando el biot sea chico, y que sea chico en este curso le vamos a llamar menor que 0,1, pero eso es un criterio que también dependerá de qué precisión queremos. Nosotros nos ponemos de acuerdo en este curso que si es menor que 0,1, podemos asumir t igual a una función de temperatura del tiempo. Si no lo es, para cualquier otro caso, vamos a tener que la temperatura va a depender del tiempo, pero también de las coordenadas espaciales, ¿no? En este ejemplo que está dibujado acá, solo de X por cómo es el problema, ¿sí? Porque es un problema unidimensional de muro plano, ¿no? Después podemos tener problemas que dependan de más coordenadas, y ahí se compliquen aún más las cosas. Bien, ¿se entendió esto? Sí. Bueno, acá lo hicimos para el muro plano, ¿no? Para el muro plano quedó medio claro que el biot lo podemos definir como H por L sobre K. Luego, en general para otras geometrías, también vamos a tener que poder hacer esto. Tenemos un problema que la geometría es otra, tenemos que ver, bueno, en este caso vamos a tener que tener en cuenta lo espacial o no. Entonces tenemos que definir también cómo hacemos esa evaluación. Y va a ser igual. El biot lo vamos a definir como un HL sobre K, donde el L va a ser un L característico, ¿sí? Donde LC es una longitud característica del problema. ¿Sí? Que bueno. Por ejemplo, en geometrías como el cilindro, la esfera, va a ser medio fácil, ¿no? Podemos usar en un cilindro que sea muy largo, podemos usar, lo que vamos a tener que mirar también es una dimensión del problema donde podamos ver como la máxima de diferencia de temperaturas del, dentro del sólido, ¿no? Este, y en el cilindro podría ser, y va a ser un criterio muy razonable, usar el radio, ¿no? Usamos el radio, LC igual radio, bueno, ahí tenemos una medida de una dimensión donde se va a dar una diferencia de temperaturas grande. Esta dimensión es conservadora, porque en el muro, porque esa dimensión sería la que caracterice la resistencia térmica, ¿no? Y en el cilindro, en realidad, si nos ponemos finos, podríamos usar algo más chico que el radio, porque el área de intercambio, a medida que te metes para adentro, se achica. En el muro plano eso no pasaba, ¿no? Pero no hay que hilar tan fino, porque es un número que estamos usando para decir
Bueno, estamos comparando órdenes de magnitud. A ver si es bastante más chica la resistencia interna que la externa. Entonces, bueno, no nos pongamos a ver si decimos R o si decimos 0,7 por R. El radio acá, geométricamente lo miramos y es algo representativo de esa geometría y tiene sentido. En la esfera lo mismo, podríamos usar también el radio, y en alguna otra geometría que no sea tan regular, podemos hacer algún tipo de inspección. Eso no queda tan irregular. Y decir, bueno, en este caso podemos usar, por ejemplo, una dimensión de por acá. O o sea, inspeccionar el objeto y imaginarse isotemperaturas y marcar una dimensión que vaya desde la temperatura máxima del cuerpo, que sería algo cerca del centro, si eso se puede pensar en un centro, al borde. O la alternativa sería usar como longitud característico a igual volumen sobre área, ¿no? Que ahí ya te da una idea, este, te da una idea de esa dimensión del problema, ¿no? Y es una definición que la podés usar en cualquier geometría, ¿eh? Pero, pero repito que como esta longitud característica para calcular el biot es para, para aplicar un criterio y decir voy a despreciar o no voy a despreciar la resistencia interna, no tiene que ser algo de una precisión eh, extremada, ¿no? Incluso esa resistencia térmica interna no está del todo bien definida en muchos casos. Pero hay que ser criterioso y hay que usar una longitud característica que tenga algún sentido físico con la geometría que tenemos, ¿ah? Entonces, puede salir por una inspección de la geometría o puede salir por aplicar directamente volumen sobre área, que ya nos da una relación de, de qué tan el cuerpo, qué tan compacto es, ¿no? Y eso, si es algo muy compacto y hay poca área en relación al volumen, este, pueden haber más gradientes internos, ¿no? Porque el, tenemos poca área de intercambio hacia el exterior y mucho recorrido interno de conducción donde se podrían generar esos gradientes. Si es algo muy delgado, bueno, hay mucha área que transfiere calor y rápidamente enfrías todo el cuerpo o le modificas la temperatura a todo el cuerpo, ¿tá? Entonces, el volumen sobre área igual nos da una idea de ese número y se puede utilizar. Bien, bueno, ¿dudas de esto? Lo más No. común en el curso práctico es que tengamos objetos de geometrías relativamente simples, con muros planos o cilindros o esferas este, o cosas parecidas pero huecas, y las longitudes características son relativamente simples de definir. Generar la idea de esa longitud característica, qué significa, tiene también un interés desde el punto de vista teórico y no solo desde el práctico, ¿tá? Bueno, ¿dudas hasta acá? Bien. Eh, bueno, vamos a terminar la clase con esto, porque lo que vamos a hacer ya la clase que viene, o sea, ya lo que continuaría esto sería meternos con los casos donde el BIOT no nos dé tan pequeño y tengamos que tener en cuenta los efectos espaciales. Entonces, este, ahí se va a complicar un poco el problema y lo que vamos a hacer es analizar principalmente las geometrías más simples,
en la clase del lunes, que van a ser muro plano, cilindro, esfera, y encontrar, mostrar cómo se resuelve analíticamente esos problemas unidimensionales para encontrar la función temperatura como función de la posición y del tiempo, ¿sí? Pero ya ahora con 15 minutos no nos va a dar para avanzar en algo apreciable a eso y lo vamos a dejar para la próxima. ¿Tá? Entonces, el lunes empezamos con los transitorios teniendo en cuenta los efectos espaciales y con eso que veamos el lunes van a tener herramientas suficientes para trabajar en un nuevo repartido de ejercicios que va a ser el último práctico que vamos a entregar antes del parcial, este, y con las clases siguientes de viernes y lunes, redondearemos igual el tema de transitorios con alguna cosa más, pero ya van a poder empezar con la clase del lunes a trabajar en el nuevo práctico. Lo digo para que tengan en cuenta que viene otro repartido de ejercicios más de este tema nuevo y que se pongan un poco a tiro de terminar con las cosas de estacional. ¿Tá? Bueno, muy bien. Si no hay dudas o consultas, nos vemos el lunes. Yo tengo una duda del Bueno, práctico, no sé si puedo. Sí, bueno, vamos a cerrar la clase y vemos la duda esa que tenés. nos vemos, buen Dale. fin de semana. Chao. Buen fin de semana. Nos vemos. Nos vemos.